Saludos chicos, en este ejercicio vamos a resolver un ejercicio de examen de segundo de bachillerato sobre el tema de cónicas, que en concreto es una elipse. El enunciado nos dice lo siguiente: en el dibujo tenemos el eje menor de una elipse en posición vertical y una recta M secante a la curva, es decir, tenemos el eje menor y tenemos una recta que corta a la elipse. Además nos dicen que sabemos que el semieje mayor mide 4 centímetros, es decir, nos dan lo que sería la longitud del eje mayor, nos dan el diámetro de la circunferencia principal. Dice, se pide hallar los puntos de intersección de dicha recta con la elipse sin dibujarla. Bien, como nos dan el radio de la circunferencia principal, es decir, nos dan el semieje mayor, podemos determinar la circunferencia principal y por lo tanto el eje mayor. Y a partir de ahí, como tengo el eje menor y tengo el eje mayor, podré obtener los focos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues lo primero que tengo que hacer es una mediatriz al eje menor. Esa mediatriz al eje menor es esta recta que acabo de pintar. Esa mediatriz nos va a determinar el centro, de la elipse, y por lo tanto podemos pintar ya la circunferencia principal. La circunferencia principal la pintamos con centro en el centro de la elipse y radio de 4 centímetros. Esta circunferencia que yo acabo de pintar tiene de radio 4 centímetros. Y además, como hemos dicho, es la circunferencia principal. Ponemos aquí una leyenda en la que pongamos circunferencia principal. Por lo tanto, este extremo de aquí será el extremo A, el vértice A del eje mayor, y este otro será el vértice A' del eje mayor. Será el vértice A' del eje mayor. Por lo tanto, ya tengo el eje menor y el eje mayor. Una vez que tengo el eje menor y el eje mayor, lo que tengo que obtener son los focos. Para obtener los focos lo que hago es centro en el punto B o en el punto B', en cualquiera de los dos, centro en el punto B y con radio igual al de la circunferencia principal, es decir, 4 centímetros, trazo otra circunferencia. Y en esa circunferencia que acabo de trazar va a cortar, podemos trazar una circunferencia o un arco de circunferencia, bien, ese arco de circunferencia va a cortar al eje mayor en los focos. Es decir, donde intercepta esta circunferencia que acabo de trazar con el eje mayor, me determinan los focos de la elipse. Entonces, este punto de aquí será el foco F, uno de los focos. Foco F, y este otro punto de aquí donde intercepta, insisto, el arco de circunferencia de radio, el mismo radio que la circunferencia principal, y centro uno de los vértices o de los extremos del eje menor, donde corta esa circunferencia con el eje mayor, nos determina los focos de la elipse. De esta manera tengo ya determinados F y F' de la elipse. Por lo tanto, podemos pasar ya a obtener los puntos de intersección de la elipse con la recta M. Bien, ¿qué tengo que hacer en primer lugar? Pues obtener una recta que sea perpendicular, una recta perpendicular a la recta M que me dan, a la recta secante que pase por el foco. Bien, esta recta va a ser el eje radical de la circunferencia solución, de la circunferencia que me estarían pidiendo, con una circunferencia auxiliar. Bien, ¿qué es eso de la circunferencia que me están pidiendo? Si aquí no me hablan en el enunciado en ningún momento de una circunferencia. Bien, lo que tenemos que saber, lo que tenemos que tener claro, es que los puntos de intersección de una elipse con una recta que se corta, los puntos de intersección son los centros
de las circunferencias que son tangentes a la circunferencia focal y pasan por el otro foco. Es decir, si yo trazara aquí la circunferencia focal, que es lo que voy a hacer a continuación, de centro en F', el centro de la circunferencia o los centros de las circunferencias que son tangentes a esa circunferencia focal de centro en F' y que pasan por F son los puntos de intersección que estoy buscando. Por lo tanto, este sería ya uno de los ejes radicales. Lo siguiente que sería, sería trazar una circunferencia cualquiera de centro en la recta M y que pase por el foco F. Entonces, trazamos una circunferencia cualquiera, esta por ejemplo de aquí, de centro J, ¿de acuerdo? Que pase por el punto F y tenga su centro en la recta M. Ahora lo que tenemos que hacer es trazar la circunferencia focal. La circunferencia focal, recordemos, es una circunferencia que tiene su centro, en este caso en F' y de radio tiene el eje mayor, en este caso 8. Entonces esta circunferencia que acaba de aparecer aquí, esta circunferencia de aquí, vamos a ponerle una etiqueta, es la circunferencia focal. Circunferencia focal. Entonces, los puntos de intersección que yo estoy buscando son los centros de las circunferencias que son tangentes a la circunferencia focal y que pasan por el punto F. Bien, entonces, esta circunferencia que yo he trazado en ese centro cualquiera que he llamado J, se intercepta con la circunferencia focal en dos puntos, lo cual me va a determinar estos puntos, vamos a llamarles punto 1 y punto 2, y en lugar de un círculo vamos a poner una aspa para que se vea más claramente dónde están situados los puntos. Este es el punto 1, este que voy a dibujar aquí va a ser el punto 2. Entonces, uniendo estos dos puntos tendré otro eje radical, en este caso el eje radical entre la circunferencia auxiliar y la circunferencia focal. Bien, aquí tendríamos, vamos a hacerlo en trazado fino de nuevo. Bien, aquí tendríamos el otro eje radical, donde cortan, vamos a ampliar aquí un poco, donde cortan ambos ejes radicales tendría el centro radical. Lo siguiente que tengo que hacer, por lo tanto, este punto va a ser el centro radical. Lo siguiente que tengo que hacer es obtener el segmento tangente, centro radical. Lo siguiente que tengo que hacer es obtener el segmento tangente. ¿Cómo obtengo el segmento tangente? Pues lo que hago es trazo una tangente desde CR, desde el centro radical hasta la circunferencia focal. Hasta la circunferencia focal. Eso me va a determinar dos puntos de tangencia y ese va a ser el segmento tangente, desde uno de los puntos de tangencia hasta el centro radical. Bien, ¿cómo obtengo eso? Pues lo que hago es unir el centro radical con el foco que es centro de la circunferencia focal, después hago una semicircunferencia de diámetro desde el centro radical hasta ese centro, hasta el foco F', que es centro de la circunferencia focal, y ahí obtendríamos un punto que sería ya un primer punto de tangencia. Un punto que sería el punto de tangencia, vamos a llamarle T1. Este es el punto T1. Bien, una vez obtenido el punto de tangencia T1, lo que tengo que hacer es unir ese punto de tangencia T1 con una recta, unirlo, digo, con el foco que es centro de la circunferencia focal. Atención, aquí quiero recalcar que un error común que se suele cometer es unirlo con el otro foco, con el foco que no es centro de la circunferencia focal. No, porque fijaos que lo que estamos haciendo es un caso de Apolonio, un caso de una circunferencia que es tangente a otra circunferencia y que pasa por un punto. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que ser unirlo con el centro de la circunferencia, en este caso, con el centro de la circunferencia focal, que es el foco F'. No hay que unirlo con F, eso estaría mal. ¿De acuerdo? Bien, este primer punto de aquí que hemos obtenido sería un primer punto de intersección, el de unir T1 con F'. Ahora tendría que obtener el punto T2, ¿qué es lo que haríamos? La otra semicircunferencia, diámetro desde CR hasta F', donde corta esa semicircunferencia con la circunferencia focal,
obtendríamos el punto de tangencia T sub 2, este sería el punto T sub 2, uniendo ese punto T sub 2 con una recta con el foco F', con el que es centro de la circunferencia focal, insisto en esto, con el que es centro de la circunferencia focal, obtengo el otro punto de intersección, el punto I sub 2. Este sería el punto I sub 2. Vamos a poner en color rojo la recta que une T sub 2 con F' para que se vea con mayor claridad. Bien, de esta manera quedaría resuelto el ejercicio. Vamos a reducir un poquito el zoom para que veáis el ejercicio completo, una visión global del ejercicio. Entonces aquí vemos cómo quedaría resuelto el ejercicio. Lo primero que hemos hecho ha sido obtener el eje mayor, a continuación los focos y luego ya por el procedimiento que ya deberíamos conocer, obtendríamos los puntos de intersección de la elipse con la recta. Bien, este ejercicio lo tenemos en la descripción del vídeo, tanto el enunciado como el ejercicio resuelto para que podáis resolverlo y comprobarlo. ¿De acuerdo? Si este vídeo os ha sido de utilidad, no dudéis en suscribiros al canal. Muchas gracias chicos y un saludo.